Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra semana 5 de materiales en ingeniería civil. Esta semana vamos a ver el tema de agregados y suelos. En nuestra agenda de la semana vamos primero a ver la definición de agregados. Seguido vamos a ver de dónde provienen estos agregados, sus distribuciones de tamaños. Vamos a ver una reflexión de por qué estudiar los suelos y la resistencia de los suelos. El jueves ustedes elaborarán el ejercicio de la semana. Como les dije, van a estar con mi colega Angélica Viana y con los monitores Andrés y Sebastián. Entonces, primero vamos a ver la definición de los agregados. ¿Qué son los agregados? O áridos. Son una masa de materiales casi siempre pétreos que se consideran normalmente inerte. Estos agregados pueden obtenerse de fuentes naturales o pueden ser el resultado de manufacturas. ¿Para qué utilizamos los agregados? Entonces, como ustedes observan en la imagen, los agregados son todos estos materiales que ven como unas gravas, arenas, y las utilizamos en materiales en la ingeniería para los materiales compuestos como mezclas de concreto, las cuales se utilizan pues para estructuras, para las vías. Ya veremos con más detalle el tema de concretos en la semana 7. También los agregados se utilizan para concretos asfálticos, que es toda la parte de las vías. También lo veremos en nuestra agenda del curso. Pero si ustedes observan este tipo de vías que tienen este concreto oscuro está hecho de asfalto y de agregados. Es una mezcla en diferentes proporciones de este material. También los agregados los utilizamos para capas de base, subbase y para firmado, que son todas las bases estructurales de los pavimentos. Y para el mejoramiento de suelos, para mejorar las propiedades de algunos suelos que son muy arcillosos o que tienen unas propiedades muy pobres, eh, y que necesitamos mejorarlos porque ahí vamos a construir alguna estructura. Utilizamos este tipo de materiales para mejorar su resistencia. ¿De dónde provienen los agregados? Los agregados provienen de la meteorización, segregación de la roca madre, de las rocas madre que conforman la Tierra. En la Tierra o nuestro planeta tiene diferentes capas, tiene el núcleo, el manto superior y la corteza. Estos procesos se han dado por millones y millones de años, de manera que las placas tectónicas se han movido entre sí y se han creado diferentes formaciones. Es decir, nosotros nos encontramos en esta capa superior. Es por eso que el suelo se define como la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. Es decir, que los suelos van a tener las propiedades de la roca madre. ¿Por qué? Porque provienen de allí. Así que decimos que la composición de los suelos se da por medio de los materiales que existen en este tipo de rocas. Los más comunes son el oxígeno y el silicio, como vemos en esta imagen. La suma de estos dos dan minerales, y estos minerales como los feldespatos, cuarzos, piroxenos, micas, arcillas y otros silicatos, y estos minerales constituyen las rocas que componen la corteza. Sabemos que las rocas pueden ser las rocas ígneas, como el granito, las rocas sedimentarias, como la caliza, y la roca metamórfica, como las lutitas. Aquí les dejo un video, una recomendación para que ustedes vean. Digamos, este video muestra las formaciones de las rocas, es muy interesante. Los procesos que moldean la superficie terrestre pueden ser distintos, ¿sí? Y se deben a distintos agentes físicos y biológicos que ocurren en nuestro planeta. Estos se pueden agrupar en tres: en meteorización, transporte y depósito de sedimentos.
Como vemos en esta imagen, las rocas que están en la estructura interna de nuestra Tierra pueden convertirse en rocas que nosotros vemos en la corteza por diferentes procesos. Aquí unos ejemplos de algunos tipos de meteorización. Tenemos la meteorización física, que es la gelificación, que es cuando la roca está en la superficie, llueve y en ambientes muy fríos, esta lluvia se convierte en hielo y a pasar de los años, este hielo va abriendo las rocas internamente y esto hace que estas rocas se conviertan o se trituren en tamaños más pequeños. Tenemos meteorización química, que es la isolación de la roca por procesos químicos que se dan en el ambiente. Tenemos meteorización biológica, que es cuando, por ejemplo, las plantas crecen dentro de las rocas y esto hace que se trituren también o digamos, se fragmenten. Pero tenemos procesos como el transporte de los agregados, que es cuando, por ejemplo, yo tengo una roca y esta roca es transportada por medio de un río o por medio de avalanchas y a medida que se va transportando, la roca al pegarse y al pegarse y al pegarse y digamos de tanto rodar y rodar y rodar, se va fragmentando. Y esto hace este tipo de las rocas de río que son redondas y ya las veremos. Está también el depósito de sedimentos, que es cuando en las capas, una capa se deposita sobre otra y sobre otra y sobre otra, y las capas superficiales, por los procesos biológicos y físicos de la Tierra, se van meteorizando. A causa de digamos, el suelo se compone entonces de estos fragmentos de roca que se han formado y que se han venido formando a lo largo de los millones y millones de años por procesos de meteorización, sedimentación y transporte de las rocas. Entonces, el suelo puede estar compuesto de diferentes fases y las que podemos resumir en tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase de aire y de gas. Cuando un suelo está compuesta sola o está totalmente saturado, es decir, que todos los espacios del suelo están llenos de agua, decimos que es un suelo completamente saturado y que solo está compuesto de sólidos, de dos fases, sólidos y agua. También tenemos el escenario en donde el suelo está compuesto de las tres, es decir, que están sus fracciones de material sólido y entre estas fracciones, en estos agujeros, hay agua y hay aire. Ahí podemos decir que es un suelo parcialmente saturado. Y cuando no hay existencia de agua, cuando está totalmente drenado mi suelo, yo digo que está un suelo seco. Como ya veremos en nuestro capítulo de resistencia al suelo, cuando el suelo está completamente saturado, la resistencia de ese suelo va a ser por medio de la fricción entre las partículas y va a tener presión del agua dentro de esas partículas. Asimismo, cuando está parcialmente saturado o cuando tiene una parte de agua, una parte de aire, voy a decir que el suelo tiene una fricción y una succión entre las partículas. Y cuando está sin agua, voy a decir que solamente prevalece la fricción entre mis partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo, aquí podemos, de una manera de verlo más claro, es por ejemplo cuando estamos en la playa. Y en la playa vamos a hacer un castillo de arena. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el castillo de arena con la arena totalmente seca, vamos a ver que nuestro castillo de arena puede que resista, pero se va a caer y no se va a mantener intacto. Entonces ahí podemos decir, ¿por qué? Porque en ese momento no hay succión entre las partículas del suelo. No hay nada que esté reteniendo eso, sino solo estoy actuando por la fricción neta de las partículas de suelo, lo que va a hacer que este suelo solamente se mantenga firme por el ángulo de reposo de ellas, es decir, que su propiedad, digamos, o de origen, que es netamente la fricción. Cuando mi suelo está totalmente saturado, podemos ver que si
el agua ocupa todos los espacios que hay entre las partículas, esta agua va a empujar mis partículas y va a hacer que también se pierda totalmente la resistencia de mi suelo. Así que digamos que la parte, o sea, o la condición ideal sería un suelo que tenga esta tensión superficial entre las partículas, que esté un poquito mojado, pero no totalmente mojado, que esté parcialmente saturado y se me va a quedar firme mi castillo de arena. Hasta aquí vemos la formación del suelo y vamos a seguir con el siguiente video sobre las distribuciones de tamaño.